Patricia, para poder explicar un poco más acerca del tema que vamos a estar abordando sobre diversidad climática, donde vamos a ir relacionando lo que son los distintos climas presentes en el continente y los vamos a relacionar con lo que son los biomas característicos de América. Entonces, vamos a hablar un poco de los distintos climas presentes en el continente, de qué factores son los que se ponen en juego a la hora de las distintas características que se presentan y las distintas condiciones que se dan, cómo se relacionan estos con los biomas y qué se necesita para considerar que un determinado área pertenece a X bioma. Para dar comienzo, vamos a definir que podemos agrupar a los distintos climas presentes en tres grupos, donde van a aparecer lo que son los climas cálidos, los climas templados y los climas fríos. Dentro de los climas cálidos van a ser aquellos climas que estén más próximos a la línea del Ecuador. Sabemos que en la línea del Ecuador las temperaturas son mayores, hay mayor humedad, mayor precipitación, y esto fundamentalmente se da a las características propias de esta zona, la proximidad que tiene en cuanto a la latitud, los grados que posee, sumado a otra serie de características como son los movimientos de las masas de aire, las corrientes marítimas, la influencia de los ciclones y anticiclones presentes dentro de las distintas franjas del continente, que hacen a las características propias climáticas de la zona. Dentro de los climas cálidos vamos a poder establecer lo que es el clima ecuatorial, tropical lluvioso, tropical seco o desértico. Esto se va a dar fundamentalmente en función de las precipitaciones, los grados en cuanto a la temperatura, la presencia de vegetación o no, entre otras características. Dentro de los que son los climas templados, son los climas en los que nos vamos alejando de la línea del Ecuador, acercándonos a los trópicos. Permanece un cierto grado o nivel de temperatura que no es tan caluroso como los climas cálidos próximos al Ecuador, pero que mantienen a su vez un cierto nivel en este sentido. Vamos a encontrar dentro de los que son los climas cálidos un subtipo que es el subtipo mediterráneo, y también los climas subtropical, oceánico y continental. Esto se debe fundamentalmente a lo que son el ingreso de las masas de aire. Si son oceánicas, continentales, va a ir variando en la condición climática. Y por último, lo que son los climas fríos, que son los más alejados de la línea del Ecuador y los más próximos a los polos. Dentro de los climas fríos vamos a encontrar lo que es el clima polar o el clima de la alta montaña. No solamente lo que son las condiciones climáticas van a variar por esto que decíamos hoy de la influencia de las masas oceánicas, de los anticiclones, de los vientos y la movilidad que tienen las masas oceánicas, sino también que varían lo que son las latitudes. Cuanto más me alejo o más me acerco del Ecuador, más me aproximo a los polos o más me alejo de ellos, sino que también van a jugar otra serie de factores como son, por ejemplo, el relieve, y que van a poner de manifiesto en cuanto a la altitud, la presión atmosférica, los grados de deforestación, de las condiciones naturales propias de cada ambiente, van a determinar que se acentúen una o más características propias de cada clima. Teniendo una caracterización climática propia, cuando un determinado área reúne las mismas características, comparte las mismas características climáticas, características naturales similares posibles, se van a crear o a formar lo que son los biomas. Dentro de los biomas del continente americano vamos a encontrar lo que son los biomas más fríos, como la tundra,
la taiga, el bioma de montaña o la vegetación de montaña, van a aparecer climas más templados, como son lo que es el bosque templado, las praderas o pastizales, las sabanas, el bosque mediterráneo, y aquellos biomas más cercanos a la línea del Ecuador, como relacionábamos hoy con el clima, como por ejemplo lo que es la selva y el bosque tropical lluvioso, lo que son vegetaciones tienen vegetación propia de estas condiciones, vegetación que se adapta a las características de humedad, generan resistencia a lo que son las altas temperaturas, así como en los biomas más fríos, donde el clima es más austero, la vegetación y las especies desarrollan justamente también una diversidad de características que permiten a la adaptabilidad de las especies. Por ejemplo, las especies animales que viven en la tundra tienen un pelaje mucho más grueso, más cargado de pelos que los animales que habitan, por ejemplo, en la selva o bosque tropical lluvioso, donde las temperaturas son más altas y no necesitan tanto resguardarse de lo que son las temperaturas frías. América, como veníamos diciendo, es un continente que tiene una gran diversidad y justamente hacemos referencia, hemos ido desarrollando poco a poco lo que es la diversidad de este continente, primeramente en lo que es su diversidad política y física en las primeras clases, con su diversidad territorial, con todos los procesos de la conquista y la influencia que ésta tuvo, y también es importante tener en cuenta todas estas cuestiones climáticas de temperatura que hacen a lo que es la diversidad natural del continente y que van a permitir que el hombre pueda modificar o no el medio según la adaptabilidad o la posibilidad de adaptarse que va a tener al mismo. En base a esto se van a ir pudiendo desarrollar distintas actividades económicas que ya iremos viendo más adelante, pero que justamente la gran diversidad que presenta América en todas estas características hace a que sea un continente rico en cuanto a la posibilidad de obtener recursos, de la explotación de los mismos, la gran diversidad de especies que se van adaptando a las distintas características climáticas y las características de relieve propias de las distintas regiones. Espero que les haya servido la explicación. Nos vemos en la próxima.